A ver, jóvenes, el tema que vamos a conversar esta semana corresponde a síndromes de tronco encefálico. Como ustedes saben muy bien, en la gran mayoría, hay unos que no cumplen esa regla, pero son muy poquitos. En la gran mayoría de lesiones de tronco encefálico, nosotros vamos a tener lo que habíamos conversado como defectos neurológicos alternos o cruzados, sean motores o sensitivos. Entonces, recordar, eh, creo que no se está compartiendo la pantalla. Voy a volver a compartir. Salió una señal ahí. Ya. A ver, entonces, como les comentaba, nosotros cuando estamos hablando de tronco encefálico, hablamos de lo que llamamos defectos neurológicos alternos o cruzados. Entonces, les comentaba que hay la lesión de un nervio craneal del mismo lado de la lesión y del cuerpo del lado contrario. O sea, si nosotros aquí dividimos al cuerpo humano en estas cuatro porciones, por encima del cuello, por debajo del cuello, derecho e izquierdo, si yo tengo una lesión, me invento el lado, ahorita digo de este lado, lado derecho, la lesión del nervio craneal va a estar del mismo lado de la lesión y la lesión del cuerpo va a estar del lado contrario. A eso se conoce como defectos motores, defectos cruzados o alternos. Si son motores, o sea, hay una parálisis de movimiento en la cara y de movimiento en el cuerpo, pues serían motores cruzados. Y si son sensitivos, o sea, hay una alteración de la sensibilidad de la cara y de la sensibilidad del cuerpo, pues eso se llamaría un sensitivo cruzado o alterno. Cualquiera de las dos terminologías es igual. Todas las lesiones de nervio craneal me provocan eso. Por eso, siempre que yo tengo un defecto motor cruzado o alterno, la lesión tiene que estar sí o sí en el tronco encefálico. Ahora, recordemos lo que ya sabemos. Hablemos en primer lugar de mesencéfalo, los síndromes que tengan que ver con el mesencéfalo. Entonces, dentro del mesencéfalo, recordemos los elementos que ya habíamos conversado. Si usted recuerda, por delante tenemos toda esta estructura que se llama el pie peduncular. En el centro se encuentra la vía piramidal, tanto córtico nuclear como córtico bulbar. Hacia atrás, la sustancia negra, que ya sabemos que provoca la enfermedad de Parkinson. Más hacia atrás, el núcleo rojo, que usted sabe muy bien que recibe fibras del pedúnculo cerebeloso superior contralateral para permitir la coordinación. Aquí con amarillo tenemos fascículos sensitivos. A medial, pues el lemnisco medial, que está formado por el cordón posterior. A lateral, el lemnisco espinal, que sabe usted que está formado por los dos espinotalámicos. Atrás, aquí, antes de llegar a estos núcleos de nervios craneales, tenemos el lemnisco medio. ¿Se acuerda? El lemnisco medial que conectaba el 3 con el 6 para que usted pueda mirar a la derecha o a la izquierda. Y aquí tenemos los núcleos del tercer nervio craneal porque estamos altos, estamos en la parte alta del mesencéfalo, por eso no vemos al del cuarto nervio craneal. Vemos aquí al núcleo del tercer nervio craneal, no el núcleo motor y el núcleo accesorio. De ahí tenemos al acueducto de Silvio o acueducto cerebral y por detrás de él, pues no se olviden ustedes, pues los colículos superiores con sus núcleos que recuerde usted que ayudaban a la formación del reflejo fotomotor, ¿no? Esto es lo que luego se conectaban con el tercer nervio craneal parasimpático, el núcleo accesorio, descrito por Edingen-Westphal, para luego darle la señal de contracción pupilar, siempre y cuando haya estímulo de la luz, ¿no? El colículo superior se relaciona con el reflejo fotomotor, porque recuerda usted que hay un reflejo también de acomodación que provoca miosis. Cuando yo miro algo lejano y luego miro algo cercano, eso también me va a provocar una miosis. Si yo miro algo lejano, mi pupila se hace grande para poder verlo bien, pero si luego miro algo cercano, mi pupila se hace chiquita porque esa cosa está más cerca. A eso se llama reflejo de acomodación, ¿ya? Entonces, ahora sí hablemos de los síndromes, una vez que ya conocemos o recordamos los elementos. Los síndromes fueron descritos por determinadas personas, por eso tienen nombres de personas, pero como ustedes ya saben, los epónimos no nos gustan mucho, entonces tratamos de enfocarlos hacia la localización de la lesión, que me parece que es un poquito más académicamente fácil de entender. Entonces, el primer síndrome que vamos a conversar es un síndrome que fue descrito por Weber. Por eso le llaman síndrome de Weber, o en la terminología anatómica del pedúnculo cerebral
o también le llamamos mesencefálico medial, cualquiera de esos tres nombres. ¿Por qué? Porque la lesión está en el pedúnculo cerebral, en la parte media del mesencéfalo. Entonces, ¿dónde se encuentra la lesión en el síndrome de Weber o síndrome del pedúnculo cerebral? Aquí, mire, donde le estoy marcando. Esta es la lesión. Generalmente, luego ya lo vamos a ver, las causas de estas lesiones son principalmente vasculares, o sea, hemorragias o infartos, pero también puede haber algún tipo de tumor que esté provocando esta lesión o alguna enfermedad que dañe a la mielina, se llaman enfermedades desmielinizantes. Entonces la lesión se encuentra aquí, ¿no? Lo que yo acabo de pintar. Voy a ponerlo con rojo, creo que se ve un poquito más fuerte. Pongámosla con negro, como para demostrar que hay una lesión, ¿no? Todo esto que está aquí es lo que se va a lesionar en el síndrome de Weber o síndrome del pedúnculo cerebral o síndrome del pie peduncular, ¿ya? O mesencefálico medial. Entonces, mire usted, ¿qué se lesiona? Se lesiona la vía piramidal que estaba por aquí y se lesiona el tercer nervio craneal. Entonces, si nosotros recordamos la parte del cuerpo, que voy a tener del mismo lado de la lesión, algún nervio craneal. Del lado contrario, parálisis del cuerpo. Entonces, del lado contrario, ¿qué es lo que voy a tener? Si la lesión está de este lado, del lado contrario, voy a tener un defecto motor que nosotros le decimos contralateral, porque está paralizada la parte contraria del cuerpo. Luego usted verá la terminología de hemiparesia, que es cuando está paralizada, cuando está débil la mitad del cuerpo. O hemiplegia, que es cuando no mueve para nada esa mitad del cuerpo. Pero eso lo vemos del lado contrario de la lesión. Del mismo lado de la lesión voy a tener la parálisis de un nervio craneal. Entonces, mire usted, ¿qué nervio craneal es el que está comprometido? Este de aquí, el tercer nervio craneal. Entonces, del mismo lado voy a tener comprometido al tercer nervio craneal. Ahora vamos a ver cómo se manifiestan las lesiones del tercer nervio craneal. O sea, ¿qué es lo que voy a tener comprometido del mismo lado de la lesión? Entonces, recordemos las funciones. El tercer nervio craneal, una de las funciones es elevar el párpado, por ejemplo. Entonces, ¿qué va a pasar? Mire, aquí la persona tiene el párpado normal, en cambio en este lado el párpado está caído, porque una función del tercero es elevar el párpado. Cuando el párpado está caído, a eso se conoce como ptosis palpebral. P-T-O-S-I-S y la palabra palpebral, que si usted sí la conoce. Ptosis palpebral. Entonces, una característica de la lesión del tercero es la ptosis palpebral. ¿Cuál es otra función del tercero? Mover el ojo. Acuérdese usted que sirve para mover el ojo. Mire, por ejemplo, en este caso, el ojo de esta persona del lado donde estoy grabando está medial. ¿Por qué? Porque hay dos fuerzas. Hay una fuerza que ala el ojo hacia la oreja, es la fuerza del sexto nervio craneal. Y hay una fuerza que ala el ojo hacia la nariz, es la fuerza del tercero. Si en este caso yo tengo dañado el tercer nervio craneal, va a predominar el sexto nervio craneal y va a suceder lo que está aquí. Mire, el ojo está aquí hacia lateral, al lado por el sexto. Cuando el ojo hace eso, a esto se conoce como estrabismo. 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 Como está divergiendo, yéndose hacia lateral, se llama estrabismo divergente. Entonces, las características de lesión de nervio craneal es ptosis palpebral, estrabismo divergente. ¿No? Estrabismo divergente es lo que vulgarmente las personas dicen virolo, ¿no? Estrabismo es lo que vulgarmente le llaman virolo. Este es un estrabismo divergente. Entonces, tiene ptosis palpebral, estrabismo divergente. ¿Y cuál es otra cosa? Acuérdese usted que el tercer nervio craneal también se encarga de la contracción de la pupila. Entonces, aparte de las dos cosas anteriormente mencionadas, también nosotros vamos a tener que la pupila ya no va a ser miosis, va a ser lo contrario, va a ser midriasis. Entonces, mire usted, por ejemplo, en este caso, mire, aquí el paciente tiene ptosis palpebral, no lo puede ver porque, bueno, esto es un gráfico que yo tomé cuando estaba en mi proceso de formación como neurocirujano. Entonces, el paciente estaba en coma, yo le elevé los párpados, por eso usted no ve la ptosis palpebral. Pero de este lado, si usted lanza una línea media, mire usted cómo el ojo está dirigido hacia lateral, tiene un estrabismo divergente. Y además, mire usted que esta pupila está mediana, en cambio esta pupila está dilatada, tiene midriasis. Y eso es lo que yo le llamo la lesión completa del tercer nervio craneal. Cuando usted escuche la terminología tercero completo,
es porque el tercero tiene tres características de lesión, las que ya hemos conversado. Tosis palpebral es una, estrabismo divergente es la otra y la midriasis es la otra, ¿ya? Midriasis. O lo que nosotros también decimos cuando esta pupila está grande y la otra chiquita, o sea, cuando no están desiguales, a eso nosotros le llamamos anisocoria. La anisocoria quiere decir que las dos pupilas no están iguales. En este caso, ¿por qué no está igual? Porque la de este lado, del lado derecho del paciente, esta de aquí está midriática, tiene una anisocoria, en este caso porque la pupila del lado derecho del paciente está midriática. Entonces, usted dice midriasis de un lado o dice anisocoria por midriasis. Entonces, la lesión completa del tercer nervio craneal me da tres características. Y eso es el síndrome de Weber, pedúnculo cerebral o mesencefálico medial. ¿Ya? Por ejemplo, mira, aquí vemos muy marcado un estrabismo divergente, ¿no? Vemos la línea media y mire cómo este ojito está muy marcado hacia lateral. Tiene un estrabismo divergente. Si vemos la pupila, ha de estar dilatada, ¿ya? La tosis no se le nota tanto, pero el estrabismo sí es muy, muy notorio, ¿no? Estos también son casos. Mire usted aquí, mire la tosis palpebral que tiene este paciente de este lado. Ni siquiera se puede ver el párpado del paciente, no se lo ve para nada. Y aquí cogemos, elevamos el párpado para que se pueda ver. Mire usted, línea media, el ojo hacia el lateral, tiene un estrabismo divergente. Y la pupila, mírela aquí, de este lado está chiquita y de este lado, en cambio, está más grande. Tiene tosis palpebral que se lo vio aquí, estrabismo divergente que lo está viendo acá, y la anisocoria por midriasis, en este caso del lado derecho del paciente. De ley tiene que tener entonces del lado contrario el defecto motor, porque es un defecto motor cruzado o alterno. Y con eso terminamos el síndrome de Weber. Hablemos del siguiente síndrome que fue descrito por Benedict. También se lo conoce como paramediano del mesencéfalo, peduncular posterior, muy pocas veces lo llaman. Más ahora es el paramediano del mesencéfalo. Este síndrome paramediano abarca lo que ya vimos, mire que ya esta lesión ya la dimos, no, lo mismo de Weber, pero avanza mucho más atrás. Avanza más atrás, ya toma el locus niger, por ejemplo, la sustancia negra, toma el núcleo rojo, toma el lemnisco, tanto puede ser medial como lateral, hasta ahí, sin tocar aún al fascículo longitudinal medial, acuérdense que era este. Entonces toma más cosas ahora. Entonces, ¿qué voy a tener yo como características? Primero lo mismo de Weber, ¿no? Del lado contrario de la lesión, lo que yo voy a tener es el defecto motor, igualito que Weber, defecto motor. Del mismo lado de la lesión, igual que Weber, voy a tener un tercero completo, ¿no? Con las tres características que ya hemos conversado, que sería la tosis, la midriasis, o sea, lo que tengo que tener aquí en el ojo. Pero ¿qué se suma? Dese cuenta usted. Por ejemplo, tengo lesión del locus niger. Y ya sabemos que el locus niger es una estructura que se lesiona en el Parkinson. Pero como está lesionado solamente una, va a tener un hemiparkinsonismo, o sea, características de Parkinson solamente de un lado. ¿De qué lado? Del lado contrario. Ya luego veremos por qué del lado contrario, por qué ese cruce de fibras. No, del lado contrario, entonces, por lesión del locus niger, yo tengo un hemiparkinsonismo, o sea, un Parkinson de un solo lado. ¿Qué más tengo lesionado? Mire usted, tengo lesionado el núcleo rojo. Mira, aquí está el núcleo rojo, está lesionado. ¿Cuál es una fibra importantísima que llegaba al núcleo rojo? El pedúnculo cerebeloso superior. ¿De qué lado? Del lado contrario, usted sabe, ¿no? Cuando hablamos de la fibra cerebelo-dentorrúbricas, y que de ahí iba rubro talámica, de ahí iba el tálamo, porque tenía que ver con la coordinación. Entonces, como yo tengo dañado solo un núcleo rojo, voy a tener un síndrome cerebeloso, una lesión cerebelosa. ¿De qué lado? Del lado contrario, porque el pedúnculo cerebeloso que recibe es opuesto. Entonces, voy a tener una lesión cerebelosa, un síndrome cerebeloso, pero del lado contrario, ¿no? Entonces, del lado contrario, se le va a sumar también un síndrome cerebeloso, que luego ya veremos en qué consiste, que el paciente tiene temblor de ese lado, el paciente no puede realizar coordinación como que se toque con la mano la punta del dedo, perdón, con el dedo la punta de la nariz, que haga determinadas cosas, ¿no? Y lo va a hacer solamente de ese lado, lo hace mal. Del mismo lado de la lesión, lo hace perfecto, no hay ningún problema.
Pero de este lado es cuando va a tener temblor y características de cerebelo que luego ya la vamos a conversar en su momento, ¿ya? Entonces, un síndrome cerebeloso. ¿Qué más tengo? ¿Qué otra lesión tengo? Bueno, se me fue. ¿Qué otra lesión tengo? Mire usted, tengo lesión del lemnisco medio y del lemnisco espinal, que ya subieron cruzados. Entonces puedo tener yo también trastornos sensitivos del lado contrario, ¿no? Voy a tener aquí del lado contrario de la lesión, también voy a tener trastornos sensitivos de la sensibilidad superficial por el lemnisco espinal, es decir, tacto, temperatura y dolor, y de la sensibilidad profunda consciente por el lemnisco medial, es decir, alteración de vibración, alteración de pesos, alteración de presiones, alteración de tacto fino y alteración de la propiocepción consciente. Todo eso voy a tener del lado contrario de la lesión. Del mismo lado sigo con mi 3, ¿ya? Y eso se conoce como síndrome de Benedict, bueno, fue descrito por Benedict, que es el síndrome paramediano del mesencéfalo, que si usted recuerda la neuroanatomía, pues se les hace muy fácil. También tengo otro síndrome. El síndrome se llama, este sí no hay otro nombre, el síndrome de Fovil superior. El síndrome de Fovil superior es igualito al síndrome de anteriormente nombrado, el paramediano del mesencéfalo. Igualito, las mismas lesiones, las mismas lesiones. La única diferencia es que ya toca al fascículo longitudinal medial. Toma al fascículo longitudinal medial. Es la diferencia, ¿no? Entonces, ¿qué características voy a tener en el paciente? Las mismas características que ya habíamos conversado con Benedict, ¿ya? Las mismas características que habíamos conversado con Benedict, pero un ratito que se me movió algo. Espera unos segundos. Voy a cerrar la pantalla y volverla a compartir. ¿Ya? Entonces, lo que les comentaba, ¿no? En el fobil superior, yo tengo las mismas lesiones que Benedict, es decir, las mismas características que Benedict, pero ya lesiona él fascículo longitudinal medial a nivel del mesencéfalo. Entonces ahí nosotros tenemos que ver, bueno, lo de Benedict igualito, entonces tiene lo mismo que Benedict, pero ¿cuál es la diferencia? Que mire, ya está lesionado, por eso usted este gráfico que ya lo habíamos conversado, o sea, aparte de estar lesionada la fibra del tercero, aparte de estar lesionada la fibra del tercero, ya me lesiona esto, que es el fascículo longitudinal medial. ¿Se acuerda usted que es el que conectaba el 3 con el 6, ¿no? Que sería este de aquí, el fascículo longitudinal medial, que es el que conectaba el 3 con el 6. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener? Yo voy a tener, si la lesión, por ejemplo, está de este lado, evidentemente tengo mi defecto motor contralateral. Usted ya sabe que por Benedict tengo también el síndrome cerebeloso con temblores y todo eso. Tengo parkinsonismo que también me produce temblores. Tengo trastornos sensitivos, superficiales y profundos, los mismos que Benedict. Y del lado del nervio craneal, pues yo tendría mitosis palpebral, tendría mi estrabismo y tendría mi midriasis. Pero mire cómo está dañado el fascículo longitudinal medial. Si este fascículo longitudinal medial está dañado, entonces quiere decir que el lado contrario va a predominar. Mire, el fascículo de acá, el longitudinal medial de aquí, el que está con verde, va a predominar porque este se dañó. Entonces, miremos, mire, de este lado, ya, de este lado, que sería el lado derecho del paciente, con colores. Mire, de este lado, este ya se perdió esta conexión y se perdió esta conexión porque el fascículo longitudinal medial está perdido, está dañado. Entonces, ¿cuál va a predominar? Va a predominar este fascículo longitudinal medial de aquí. Entonces, de este lado, ¿qué nervio craneal está bien? El 6, el 6. Entonces, mire, si ponemos las pupilas, el 6 está de este lado. Y del lado izquierdo del paciente,
¿Qué nervio craneal está bien? Este no está bien, este sí está bien, este también está dañado porque está lesionado el fascículo. El tercer nervio craneal es el que está bien. Entonces, mire usted, el tercero se va a afectar, va a estar presente. Entonces, aparte de todo lo que ya hemos conversado en Benedict, como en el fovil superior se daña el fascículo longitudinal medial de ese lado, predomina el del lado contrario, entonces el paciente tiene una mirada fija hacia la lesión. El paciente mira a su lesión y eso es lo que se suma. Por eso dicen que tiene una parálisis de la mirada horizontal. El paciente tiene la mirada hacia la lesión. Eso es lo que se llama síndrome de fobil superior. Y por último, en las síndromes de mesencéfalo, el último síndrome que tenemos es el síndrome que fue descrito por Parinaud, que es el síndrome posterior del mesencéfalo, donde lo que se daña es la parte posterior del mesencéfalo. Aquí quizás es una causa en donde no es vascular. ¿Se acuerda que en las anteriores ocasiones les dije que lo más probable es que sean infartos, etcétera? Aquí lo que puede provocar el daño de esta parte posterior del mesencéfalo es uno, la hidrocefalia, por ejemplo. Acuérdese usted que ya estamos conversando que tengo aquí el canal central del acueducto cerebral, el cual tiene líquido cefalorraquídeo. Si es que el paciente tiene hidrocefalia, este acueducto va a crecer y me puede comprimir la parte posterior del mesencéfalo. O, si usted recuerda por neuroanatomía, ya le dijeron que por encima de los colículos yo tengo una glándula que se llama la glándula pineal. Si esa glándula pineal tiene un tumor, va a crecer tanto que me va a comprimir la parte posterior del mesencéfalo. Entonces, esas son las dos probables causas de que me dañe la parte posterior del mesencéfalo. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues acuérdese usted que en la parte posterior del mesencéfalo, vamos a borrar, recuerde que ahí es donde se producía las conexiones para la mirada vertical. Acuérdese usted que llegaban los fascículos de ambas áreas 8 aquí al núcleo intersticial rostral del fascículo longitudinal medial y el núcleo intersticial de Cajal que conectaba terceros o terceros y cuartos de ambos lados y por detrás se conectaban y formaban la comisura posterior. Entonces, si yo tengo una lesión aquí en la parte posterior del mesencéfalo, se daña el centro de la mirada vertical, ¿ya? El centro de la mirada vertical. Y como las lesiones son bien altas, lo que va a dañar principalmente son las conexiones del tercer nervio craneal. Van a predominar más las del cuarto, que está más hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que predomina más el cuarto y mire usted, el niño, o bueno, la persona, el paciente, va a tener los ojos clavados hacia abajo. Y mire usted la característica de este niño, ¿no? De la foto, que tiene una cabeza de tamaño considerable, tiene macrocefalia, o sea, tiene hidrocefalia. Entonces, demostrando que la hidrocefalia les puede provocar este síndrome descrito por Parenau, que es el síndrome mesencefálico posterior, donde los ojos están clavados hacia abajo. A esta postura de los ojos clavados hacia abajo le llaman ojos en sol poniente, porque parece el sol cuando ya se está yendo, o naciente porque el sol parece que fuera recién a salir, ¿no? Como usted lo quiera ver. O el sol se está metiendo o el sol está saliendo, pero así se llama, ojos en sol poniente u ojos en sol naciente, es característico de este síndrome mesencefálico posterior. ¿Qué más va a suceder aquí? Acuérdese usted que aquí, en el colículo superior, es donde por medio del brazo conjuntival superior llega el cuerpo geniculado lateral para permitir el reflejo fotomotor. Entonces, si está dañado el colículo, el paciente no va a tener reflejo fotomotor. O sea, aparte que tiene los ojos clavados hacia abajo, si usted le ve las pupilas del paciente van a estar midriáticas, ¿no? Hagámoslo como que ahí, esa bolita como para que se pueda entender, van a estar midriáticas las pupilas del paciente y no tiene reflejo fotomotor. Si usted le pone la luz, no va a contraerse porque está dañado el colículo superior. Pero sí van a tener reflejo de acomodación, o sea, si el paciente mira algo lejano con dificultad por su posición de mirada y luego mira algo cercano, la pupila sí se va a contraer, porque el reflejo de acomodación no se relaciona con el colículo ni con la comisura posterior, sino con otras rutas. Entonces, el paciente tiene signo de ojo en sol poniente con reflejo fotomotor abolido bilateral, pero de acomodación conservado, ¿ya? Si de casualidad alguno está conectado y tiene alguna duda o pregunta, me la puede hacer. Si no, continuamos. Y pues si tienen alguna duda luego de ver el video, pues la pueden consultar por medio de su coordinador para responder con mucho gusto. Y con eso terminamos los síndromes de mesencéfalo. Nos vamos ahora
a los síndromes de puente. En síndromes de puente hay algunos, pero vamos a conversar solamente de dos para no llenarlos con tantos nombres, ¿ya? Vamos a hablar primero del síndrome pontino medial, que fue descrito por Millar-Gubler, ¿ya? Millar-Gubler describió ese síndrome, ¿ya? Entonces, está dañada la parte media del mesencéfalo. Primero veamos, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos, por ejemplo, con rojo la vía piramidal. Acuérdese usted que por ahí estaba la vía piramidal, por aquí están incluso los núcleos pontinos y todo, que son difíciles de lesionar. Más hacia atrás, mire, tenemos al lemnisco medio, ¿sí? Tenemos al lemnisco medial por aquí, ya se está alejando un poquito del lemnisco lateral, y luego ya se van a unir. Tengo núcleos de nervios craneales, mire, tengo aquí el núcleo del sexto, acuérdense usted que el del sexto seguía de una, pero el núcleo motor del séptimo es el que formaba esa curva, ¿no? Que luego, junto con el núcleo motor del sexto, formaban el colículo facial o eminencia teres. Y al ladito del sexto, acuérdense aquí con verde, el fascículo longitudinal medial, ¿no? Hacia el lateral ya tengo el núcleo, el tracto espinal del trigémino que va a bajar hacia el núcleo espinal del trigémino, hablamos del pedúnculo cerebeloso y todo, pero lo que me interesa es lo que está en la parte medial. Entonces, el síndrome de Millar-Gubler o ponto medial, la lesión se encuentra aquí, con rojo, pues se ve mejor con rojo. Entonces, mira, la lesión está aquí en la parte medial. Cuando ya veamos vascularización, vamos a conocer las arterias que provocan estos daños, ¿no? En la parte medial, mira cómo voy dañando la vía piramidal, voy dañando estas fibras de aquí, que son del 6 y del 7, las rayitas negras, daño el lemnisco medio, ¿sí? En este caso solamente el lemnisco medial. Puedo incluso dañar al núcleo del séptimo, puedo estar dañando al núcleo del sexto. Lo que sí no lesiono es al fascículo longitudinal medial, ¿no? El fascículo longitudinal medial, que eso se lesiona en el síndrome que veremos después. Esto es lo que yo voy a provocar. Este es el daño del síndrome ponto medial. Entonces, asimismo, ya sabemos que tenemos algo del lado contrario. Entonces, si tengo una lesión, por ejemplo, izquierda, ya usted sabe que del lado contrario lo que voy a tener es el defecto motor, porque ya mostramos aquí que el paciente tiene una lesión de la vía piramidal, ¿no? Tengo aquí el lemnisco medio, entonces del lado contrario también voy a tener el defecto motor que ya habíamos conversado, voy a tener trastorno sensitivo de la propiocepción consciente, porque aquí el lemnisco espinal no está. Y del mismo lado de la lesión, ¿qué nervios craneales voy a tener comprometidos? Pues ya vimos 6 y 7, ¿no? Del mismo lado de la lesión voy a tener comprometido el 6 y el 7. Entonces, de este lado va a estar comprometido el 6 y el 7, y del lado contrario el cuerpo, tanto motor como sensitivo, que es lo que hemos conversado como defecto motor alterno o cruzado. Entonces veamos lesiones del sexto, ¿no? Acuérdense que ya habíamos conversado, habíamos dicho que el ojo está medial porque tiene dos fuerzas, una fuerza que lo manda lateral, que es el 6, y una fuerza que lo manda a medial, que es el 3. Si ahora se daña el 6, predomina el 3 y el ojo se va hacia la nariz, como sucede en este caso, ¿no? El otro se llamaba estrabismo divergente, este es un estrabismo convergente, porque converge a la línea media. Entonces, el estrabismo convergente corresponde a las lesiones dadas por el sexto nervio craneal. Convergente. Ya. Por ejemplo, mira, ahí tenemos un ejemplo con una persona. Mire usted, de este lado del ojo está medial y del lado contrario, perdón, este lado del ojo está ahí en la línea media y de este lado del ojo se dirige a medial, ¿no? Es lo que vulgarmente se le dice pirolo, pero en terminología médica se llama estrabismo, que en este caso es convergente, ¿no? También puede ser por causas musculares, el nervio está bien, pero el músculo está dañado. Pero en este caso, como es neuro, solamente hablamos de causas neurológicas. Es el estrabismo convergente por lesión del 6. Ahora, ¿qué pasa con las lesiones del 7? Nosotros ya habíamos conversado, ya sabíamos qué pasaba en la parálisis facial supranuclear y qué pasaba en la parálisis facial infranuclear. Ya lo sabíamos, ¿no? Con respecto a la cara, ya habíamos conversado, parálisis facial supranuclear solo compromete mi cara inferior, en mi cara inferior del lado contrario de la lesión y me hace pensar en lesiones cerebrales principalmente, ¿no? Entonces, si por ejemplo está dañado este, la boca se va hacia el lado sano como siempre. Y si hablamos nosotros del cuerpo, pues evidentemente
la lesión, por ejemplo, del nervio, la lesión está acá del lado derecho, el hemicuerpo comprometido es el lado izquierdo, porque siempre el hemicuerpo es contralateral, y la cara comprometida también es del lado izquierdo, ¿no? Es un ejemplo de efecto motor directo. En la parálisis facial infranuclear, que también ya la habíamos conversado, que fue tema de elección para algunos grupos, yo solamente tengo compromiso de mi cara superior y de mi cara inferior. No puede cerrar el párpado, más el signo de Bell, no puede arrugar la frente y en la parte inferior la boca se desvía siempre hacia el lado sano. Pero no tenía defecto motor, que esa era una característica. No hay defecto motor en el cuerpo. Esa era una característica que lo diferenciaba de la parálisis facial supranuclear. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros tenemos la parálisis facial nuclear? Es decir, cuando se daña el puente, se daña el núcleo del facial. El núcleo que ya habíamos conversado aquí, ¿no? Este núcleo de aquí, este es el núcleo del facial, el que forma luego el colículo facial. Este núcleo de aquí está dañado. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se produce una parálisis facial de tipo nuclear. Entonces, ¿cuál es la característica? Mire, se forma un mix. ¿Por qué? Porque como se daña el núcleo, también se van a comprometer las dos fibras del nervio facial, tanto superior como inferior. Entonces, en la superior, igualito. El paciente va a tener signo de Bell por daño de la hemicara superior. Aquí va a haber arrugas frontales. Acá no hay arrugas frontales. Si frunce el ceño, se va a ver la diferencia. Asimismo, la boca se desvía hacia el lado sano, igualito. Pero ¿cuál es la diferencia? Que como la lesión está en el puente, por ahí baja la vía piramidal. A diferencia de acá que la lesión era periférica, donde no hay vía piramidal. Entonces, cuando la lesión es nuclear, sí hay defecto motor. O sea, se compromete mi cara superior y mi cara inferior y hay defecto motor. ¿Pero de qué lado? Del lado contrario. Entonces, está dañada la hemicara del lado de este lado, que sería el lado derecho del paciente, de este lado sería el lado derecho del paciente, pero la parálisis del cuerpo es del lado contrario, o sea, es un defecto motor alterno o cruzado. Entonces, mire usted aquí, ya sabe usted los tres tipos de parálisis facial. Supranuclear, que generalmente está en el cerebro, infranuclear, que es después del puente, y la nuclear, que es cuando la lesión está en el puente. Las únicas que dan defecto motor, supranuclear y nuclear. La infranuclear, que es la más benigna, no da defecto motor. Y ahí usted pues puede jugar, ¿no? Todas comprometen en mi cara inferior, las que comprometen en mi cara superior e inferior son la nuclear y la infranuclear, pero la infranuclear no da defecto motor, la nuclear sí da defecto motor. Y ahí sí usted ya sabe cuál es la parálisis facial de tipo nuclear, la que se produce aquí en este síndrome ponto-medial. Entonces, si queremos terminar bien el gráfico que hicimos, es 6 y 7 con una parálisis facial de tipo nuclear. Y para terminar los síndromes de puente, hablaremos ahora del síndrome de fovil inferior. Solamente este de aquí, con eso terminamos puente. Fovil inferior. El fovil inferior es igualito al punto medial, o sea, está dañada también la vía piramidal, también está dañado 6 y 7, está dañado aquí el lemnisco medio, están dañados los núcleos. La diferencia es que abarca ahora al fascículo longitudinal medial, lo que el anterior no lo hacía. Acuérdese usted que el anterior no llegaba al fascículo longitudinal medial, este sí. Entonces, ¿qué voy a tener? Lo mismo que tenía en punto medial, defecto motor, defecto sensitivo del lado contrario. Del mismo lado tengo 6, tengo 7, pero se suma la lesión del fascículo longitudinal medial. Entonces, recordemos, mire que la lesión anterior estaba aquí, ¿no? En el mesencéfalo. Ahora la lesión se encuentra acá. Me compromete el núcleo del 6 y también el fascículo longitudinal medial. También me va a comprometer al fascículo longitudinal medial. Entonces, si ya me daña el fascículo longitudinal medial de aquí, que está con verde, ¿cuál va a predominar? El que está con moradito. Entonces, este de aquí es el que va a predominar. Mire usted, cuando estaba en mesencéfalo, acuérdese usted, el paciente mira a la lesión. Pero ahora, ¿qué va a pasar? Vamos a ver. Está dañado el núcleo del 6 y está dañado el verdecito, predomina el morado. Entonces, de este lado, del lado derecho del paciente, está el 3, ¿ya? Y del lado izquierdo del paciente va a estar el 6. Entonces, mire cómo quedarían los ojos del paciente. Aquí está la lesión, del mismo lado del anterior.
Pero en este caso, cuando hablamos de un fobil inferior, o sea, una lesión del fascículo longitudinal medial en el puente, el paciente ahora mira al lado contrario de la lesión. Cuando la lesión estaba en mesencéfalo, acuérdese usted, cuando la lesión estaba en mesencéfalo, el paciente miraba su lesión. Mira, está del lado derecho de la lesión y el paciente mira al lado derecho. Pero como en el puente el fascículo longitudinal medial se cruza, entonces ahora es todo lo contrario. Ahora yo tengo el paciente mirando al lado contrario de la lesión. ¿Ya? Entonces así yo diferencio el fobil del mesencéfalo, que es el superior, del fobil del puente, que es el superior. Perdón, el inferior. El fobil de mesencéfalo es superior y el fobil de puente es el inferior, porque está hacia abajo. Y eso es lo que vamos a conversar con respecto a síndromes de puente. Vamos a terminar ahora hablando acerca de los síndromes de bulbo. En relación a bulbo, tenemos varios síndromes. Vamos a conversar solamente de dos, ¿ya? De dos para no sobrecargarlos con tantos conceptos, que es el síndrome vulvar medial y el síndrome vulvar lateral, ¿ya? Síndrome vulvar lateral. Si usted ve, hay muchos más, que eso con mis alumnos de neurología, sí los que tenemos que ver sí o sí. Pero como a ustedes me interesa el vulvar medial y lateral, que es lo que más me importa es que usted entienda cómo se manifiestan las lesiones de los nervios craneales. Entonces, el síndrome vulvar medial lo que pasa es que se daña la parte medial del mesencéfalo, perdón, del bulbo raquídeo. Entonces, recordando la anatomía, ¿no? Línea media, aquí tenemos nosotros, por ejemplo, mira el menisco medio, tengo aquí a la pirámide vulvar, tengo la oliva, la pirámide vulvar con las vías piramidal, no bajando. Acá está el núcleo motor del 12, ¿se acuerda? El núcleo motor del hipogloso que salía. Tengo el núcleo motor del vago, el núcleo motor posterior del vago. Tengo núcleos vestibulares también. Acá acuérdense que hay en bulbo y también en puente. Tengo el núcleo del tracto solitario aquí. Tengo un fascículo que tiene que es un fascículo hipotalámico, ¿no? El sistema nervioso simpático no se encuentra en los nervios craneales. Él tiene que mandar un nervio que vaya hacia el hipotálamo. Y es importante también recordar esto. Hay un nervio que va hacia el hipotálamo y que baja del hipotálamo para poder regular también funciones simpáticas, ya que no está en el nervio, en los nervios craneales. Tengo el núcleo ambiguo, acuérdese usted que tiene que ver, mira, acá está el núcleo ambiguo, tiene que ver con el 9, el 10 y el 11. Tengo al núcleo espinal del trigémino con su tracto, con su fascículo, el núcleo espinal del trigémino. Entonces es importante recordar eso. Ahora, vamos a hablar del síndrome vulvar medial. En el síndrome vulvar medial está dañada la parte medial del bulbo, ¿ya? La parte medial del bulbo. Se daña esto de aquí. Bueno, ahí me pasé un poquito de la línea media. Esto es lo que se daña, la parte medial del bulbo. Entonces ya vemos lo que está dañado. No están dañadas las pirámides vulvares, que aún no se decusan. Se daña el lemnisco medio, que también va pasando por ahí, y se daña el núcleo, el fascículo del hipogloso, y también pues, puede provocar un daño del núcleo del hipogloso en dependencia de la magnitud de la lesión, pero va a haber un daño ahí. Entonces, ¿qué características voy a tener? Vamos a poner los gráficos de acá atrás para hacer igualito que los otros que hemos conversado. De compartir y luego vuelven a compartir. Entonces teníamos la lesión de la parte media. Entonces recordemos que vamos nosotros a tener de cada lado. Lesionamos la vía piramidal, por ende, si la lesión de la vía piramidal es de este lado, el lado derecho del paciente, la manifestación motora va a estar del lado contrario siempre. Es decir, del lado contrario tengo un defecto motor que es contralateral. Y del mismo lado, ¿qué nervio craneal va a estar dañado? El 12. Acuérdense que ya vimos que el 12 es el nervio que circula más medial. Este de aquí, este nervio de aquí es el 12.
Entonces, ¿qué pasa cuando se lesiona el 12? Recordemos nosotros las características del 12. El 12 nervio craneal, más que todo, inerva un nervio que es el genio gloso, ¿no? El genio gloso del lado derecho manda la lengua hacia el lado izquierdo. Y el genio gloso del lado izquierdo manda la lengua hacia el lado derecho. Si en este caso yo tengo una lesión aquí, del lado derecho del paciente, va a tener un defecto motor de brazo y pierna y también estaría dañado este tercero de aquí, este 12 de aquí. Entonces, este 12 estaría comprometido. Como este 12 está comprometido, va a predominar el del lado contrario y el paciente dirige la lengua hacia la lesión. Entonces, yo me doy cuenta que tiene una lesión del 12 del mismo lado, tiene el defecto motor y tiene del mismo lado un 12. ¿Y cómo me doy cuenta? Porque la lengua mira a la lesión. La lengua se va hacia la lesión. Con la lengua le dice dónde está la lesión. Acuérdese usted que asimismo las lesiones cerebrales pueden provocar desviaciones de la lengua, por ahí sucede lo contrario, porque son cruzadas. En las lesiones cerebrales, la lengua mira al lado contrario de la lesión o va hacia el lado contrario de la lesión. En este caso, como una lesión del núcleo del hipogloso, del nervio hipogloso, al dañarse este lado, la lengua va hacia la lesión. Con la lengua te señala dónde está la lesión. Entonces, ese es el compromiso que sucede en el síndrome vulvar medial. Y por último, vamos a hablar del síndrome vulvar lateral. En el síndrome vulvar lateral hay una lesión de la parte lateral del bulbo raquídeo, la parte lateral del bulbo. Si usted se da cuenta, aquí no hay lesión de la vía piramidal. Entonces el paciente no va a tener defecto motor. Entonces tengo lesiones del mismo lado y tengo lesiones del lado contrario de la lesión. Pero del lado contrario, a diferencia de lo que hemos conversado, con excepción de Parinao, que tampoco daba defecto motor, no tengo lesión de la vía piramidal. Pero ¿qué es lo que sí me encuentro? ¿Qué es lo que sí tengo? Los espinotalámicos. Acuérdense que los espinotalámicos circulan por la parte lateral. El hemnisco medial, como su nombre lo dice, circula por medial, pero por lateral circulan los espinotalámicos. Entonces, como los espinotalámicos ya se cruzaron en la médula, aquí están cruzados. Entonces, como aquí están cruzados, la manifestación que se va a dar es del lado contrario. Entonces, ¿qué voy a tener del lado contrario? Un defecto sensitivo. Sensitivo superficial. Un defecto sensitivo superficial. Entonces tengo aquí un trastorno sensitivo. Vamos a hacer así como una rayita para que usted sepa que hay algo de este lado. Un trastorno de tipo sensitivo, de la sensibilidad superficial, porque de los espinotalámicos. ¿Qué otras lesiones más yo voy a tener? Por ejemplo, puedo tener lesiones de nervios vestibulares, el paciente va a tener vértigo, ¿no? Por lesión de los nervios vestibulares. Si es que agarra también los núcleos cocleares, va a tener trastornos de la audición el paciente, muchos síndromes sensitivos, ¿no? Va a tener trastornos de la audición de ese lado el paciente. Y recuerde usted que también aquí estaba con amarillo, ¿no? El núcleo espinal del trigémino con su tracto y también puede lesionarse, hemos dicho, se lesiona el núcleo espinal del trigémino. Entonces, el nervio craneal que tenemos manifestándose del mismo lado es el quinto nervio craneal. El quinto nervio craneal con su función sensitiva superficial. Porque acuérdese usted que el núcleo espinal del trigémino, que es el que está en el bulbo, es sensitivo superficial, tacto, temperatura y dolor de la cara. Entonces el paciente va a tener un trastorno sensitivo superficial del cuerpo del lado contrario con un trastorno sensitivo superficial de la cara del mismo lado. Y este sería un síndrome sensitivo alterno porque tiene las mismas lesiones o las mismas características, solamente que de forma cruzada. Trastorno de la sensibilidad superficial de la cara del mismo lado, con trastorno de la sensibilidad superficial del cuerpo del lado contrario de la lesión. También tenemos aquí, mire, una lesión, si usted ve esto rojito, una lesión de esta vía simpática. El hipotálamo manda una señal simpática con el sistema nervioso simpático y al lesionarse forma algo que se llama el síndrome de Claude-Bernard Horner, que tiene unas características. Claude-Bernard Horner, lo puede luego revisar bien los nombres, que tiene unas características que va a provocar también del mismo lado, que es por daño de las fibras simpáticas. Entonces, mire, por daño de las fibras simpáticas que viene en esa zona que viene del hipotálamo, por daño de las fibras simpáticas,
también se forma una triada, que es el síndrome de Claude-Bernard-Horner, donde el paciente tiene anhidrosis de la cara, o sea, de ese lado de la cara no suda. El paciente tiene miosis, ¿sí? Miosis. ¿Por qué? Porque la fibra simpática es la fibra simpática es la que produce la midriasis, hace que la pupila se haga grande. Acuérdese usted que la función autónoma parasimpática del tercero es la miosis, hacer que la pupila se haga chiquita. Y lo contrario, la midriasis está dada por el sistema nervioso simpático. Si ahorita está dañada la fibra simpática, predomina el tercero con su función parasimpática. Por ende, va a haber una miosis, anhidrosis de la cara y también tiene tosis palpebral. Acuérdese usted que la lesión del tercero también me daba tosis, pero en ese caso, cuando está lesionado el tercero, la tosis se asocia a midriasis. En este caso, cuando la lesión es de la fibra simpática, la tosis se asocia a miosis. Entonces, tiene que diferenciar cuando usted tenga un paciente con tosis, párpado caído, levanta el párpado. Si la pupila está midriática y está con un estrabismo divergente, está dañado el tercero. Pero si la pupila está central y miótica, chiquita la pupila, está dañada la fibra simpática. Eso en su momento se lo van a comentar cuando, por ejemplo, hay tumores de pulmón también. El tumor de pulmón me puede dañar la cadena simpática, porque la cadena simpática circula por el cuello, entonces el tumor de pulmón puede lesionarlo. ¿Y qué otra lesión voy a tener? Voy a tener, mire, la lesión del núcleo ambiguo. El núcleo ambiguo, obviamente de este lado, nomás que no lo pongo porque ya está tachado por lo que habíamos hecho. Bueno, voy a ponerlo con color negro. Mire, aquí está el núcleo ambiguo. El núcleo ambiguo, usted sabe que es el que lleva fibras de 9, lleva fibras de 10 y lleva fibras de la parte vulvar del 11. Entonces vamos a ver cómo sabemos que se lesionó el 9, el 10 y el 11. Entonces, cuando se lesiona el 9 y el 10, acuérdese usted, una causa que se van a perder sus reflejos, ¿no? El 9 y el 10 tiene que ver con el reflejo nauseoso. Entonces, el paciente de ese lado, si usted lo estimula, no va a tener reflejo del vómito. El paciente va a tener el 9 y 10 tiene que ver con el reflejo tuxígeno. Entonces, si estimulan de ese lado, del mismo lado de la lesión, pues evidentemente no va a haber un reflejo de la tos. Pero lo más característico es que cuando se lesiona el 9 y 10 hace una triada que se llama la triada DIS, que es disfonía. Usted sabe la disfonía, ¿no? Que la voz cambia sus características. Disartria, que también es una alteración del lenguaje. Ya también el paciente habla raro, habla distinto. Luego ya veremos otras alteraciones. Y disfagia, que es dificultad para tragar. Entonces, cuando se daña el 9 y el 10, en este caso por daño del núcleo ambiguo, el paciente va a tener disfonía, disartria y disfagia. Eso me demuestra que está dañado el 9 y el 10. Algo que también pasa es que, mire usted, la úvula se comienza a desviar porque la úvula también está regulada por 9 y 10. Entonces, si yo le digo al paciente que diga A, mire, por ejemplo, este lado de aquí, que es el lado dañado, no se levanta. El lado de acá es el lado sano, porque este sí se levanta. Entonces, como el lado sano se levanta, al levantarse la úvula se la lleva hacia sí. Entonces, la úvula se va hacia el lado sano. ¿Ya? La úvula se va hacia el lado sano, así como usted lo puede ver en este gráfico. Y eso es importante que usted recuerde. Hacia dónde se va cada cosa, hacia dónde se va la lengua, hacia dónde se va la úvula, en las lesiones de nervios craneales para saber de qué lado está. En este caso, mire, la úvula, como se eleva el pilar bueno, se va llevando la úvula consigo y la úvula se va hacia el lado sano. La úvula le señala cuál es el lado sano. Eso es lesión de 9 y 10. ¿Cómo yo sé que se lesiona el 11? Cuando se lesiona el 11, acuérdese usted la función del 11, elevar el hombro como que dice que me importa y mover la cabeza como que dice no. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Del mismo lado de la lesión, o sea, digamos que la lesión está aquí, de este lado, ¿ya? De este lado está la lesión, tengo un trastorno sensitivo del lado contrario del cuerpo, tengo un trastorno sensitivo del mismo lado de la cara, pero aparte tengo lesión de 9, 10 y 11. Ya sabemos, 9, 10 y 11, disfonía, disartria, disfagia, el reflejo nauseoso está disminuido, el reflejo tuxígeno está disminuido, pero aparte tengo lesión del 11. ¿Cómo sé que está lesionado el 11? Del mismo lado, mire, el hombro se cae. Mire usted como aquí eleva el hombro, lo eleva normal, pero acá no lo puede elevar. ¿Por qué? Porque el hombro cae, porque esa es una función del 11. ¿Y qué sucede? Que este esternocleidomastoideo, el esternocleidomastoideo de este lado está dañado, está comprometido. Por ende, predomina el esternocleidomastoideo del lado contrario, que es el que manda la cabeza hacia el lado opuesto. Entonces, el paciente tiene el hombro caído del mismo lado y la cabeza rotada hacia su hombro caído.
por predominio de este esternocleidomastoide, porque el de acá ya está dañado. Porque el esternocleidomastoide es el que mueve la cabeza al lado contrario. Cuando usted hace un no hacia derecha, si usted se toca el esternocleidomastoide izquierdo, dése cuenta que ese es el que está contraído. Si cuando usted rota la cabeza hacia la izquierda, tóquese el esternocleidomastoide derecho y dése cuenta que ese es el que está contraído. Y tóquese el izquierdo y dése cuenta que ese está flácido. Porque el esternocleidomastoide izquierdo rota la cabeza a la derecha y el derecho rota la cabeza hacia la izquierda. Entonces así usted ya sabe cómo son las lesiones de cada uno de los nervios craneales y lo conoce, bueno, también por síndromes. Entonces el síndrome vulvar medial y el de acá que sería el síndrome vulvar lateral que fue descrito por Wallenberg. ¿Ya? Wallenberg. Luego veremos ya las características vasculares. Y eso es lo que podemos conversar nosotros acerca de los síndromes de troncos cerebrales y poder entender pues cuáles son las lesiones de cada uno. Pasamos nosotros al siguiente tema, ya para terminar tronco encefálico. En relación al siguiente tema, es hablar del tronco, pero la parte de la sustancia reticular. Recordemos que hemos nombrado mucho la sustancia reticular y se encuentra la sustancia reticular en varias zonas, pero una zona importante es en el tronco encefálico. Ya hemos conversado mucho de ella, hemos visto varias funciones. Por ejemplo, ¿se acuerda usted la primera vez que conversamos de ella? Fue cuando hablábamos del fascículo espino retículo tálamo cortical, que decíamos que la vía del dolor tomaba la sustancia reticular para regular el dolor, que era una función, regulación del dolor, pero otra función importante que era para despertarlo, porque si usted estaba dormido y le producían dolor, se tiene que despertar con el miedo de que usted vaya a morir. Entonces, una función de la sustancia reticular es regular el ciclo vigilia-sueño, despertar y dormir. Por eso algunos dicen que la sustancia reticular es como el switch, ¿ya? Es como el interruptor. Le prende y lo apaga, prende, apaga, on-off, también el on-off le dice. Ya hablamos de la percepción del dolor, también tiene que ver con el movimiento. ¿Se acuerda usted? Los fascículos ponto-retículo espinal, el fascículo bulbo-retículo espinal, tenían que ver con el movimiento por su nexo con la sustancia reticular. También tiene que ver con regulaciones de actividades viscerales. Sí, estábamos viendo cómo gracias a la sustancia reticular yo puedo tener conexiones con las vías gustativas para producir saliva, puedo tener conexiones con la producción de lágrimas, puedo tener conexiones con la respiración, con el control cardíaco, con la regulación del jugo gástrico. O sea, hay mucha importancia en la sustancia reticular. Pero quizás hoy lo que más me interesa conversar es cómo la sustancia reticular regula el ciclo vigilia-sueño. ¿Ya? El ciclo vigilia-sueño. Entonces, veamos un poco más grande este gráfico, ¿no? Lo primero que tenemos que recordar es cuál es el concepto de la conciencia. Cuando hemos escuchado esa palabra, ¿no? Quizás hemos hecho algo malo, hemos hecho algo inadecuado y nuestros padres, parejas, amigos, conocidos, alguien que nos aprecie, que quizás quiere darnos un consejo, le puede decir a usted, ¿no? ¿Estás consciente de lo que acabas de hacer? Hacen algo terrible. Dice, ¿estás consciente, Pepito, Juanito, Ana, no sé, ¿estás consciente de lo que acabas de hacer? ¿Qué es lo que le trata de decir con esa frase de estás consciente de lo que acabas de hacer? Lo que yo entiendo cuando alguien me dice eso, todos quizás todos no lo han dicho en algún momento, es que has hecho algo que no es adecuado y si usted está consciente, o sea, si usted sabe todas las repercusiones buenas y malas de sus actos o del acto que va a tener, todo lo que va a llevar la realización de ese acto. O sea, estar consciente quiere decir saberlo todo, lo bueno y lo malo. Eso significa estar consciente. Ahora, si nosotros queremos conceptualizar la conciencia ya de forma un poquito más técnica, yo digo que estar consciente es cuando tengo un reconocimiento completo de mí, o sea, de mí mismo, de quién soy yo, cómo me llamo y todo ese tipo de cosas, ¿no? De que estoy vivo, sí estoy vivo, pero también un reconocimiento del medio que me rodea. O sea, yo reconozco a mi medio que me rodea. Que por ejemplo en el aula son ustedes, ahorita es la computadora, en el caso de ustedes, es su familia que está o las personas que estén en el lugar donde estén recibiendo la clase, o donde vayan a escuchar cuando ya puedan escuchar. O sea, eso es la conciencia, un completo reconocimiento de mí mismo, si estoy vivo, no estoy vivo, que mi corazón lata, que mis intestinos hagan superistaltismo, que mis pulmones se expandan, y también de mi medio que me rodea ya de la silla, la mesa, la computadora, las personas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese completo reconocimiento es lo que hablamos
Es lo que se llama conciencia. Ahora, traspasemos eso a la parte neuroanatómica. Entonces, la conciencia está representada por la sustancia reticular. ¿Ya? La sustancia reticular es lo que hablamos de conciencia. ¿Cuál es el lugar donde encontramos sustancia reticular? Mire, la sustancia reticular o formación reticular, SARA se llama, le dicen SARA, ¿no? Su sistema activador reticular ascendente. Se encuentra en el tronco encefálico, mira aquí, se encuentra en el tronco encefálico, luego pasa al diencéfalo, específicamente más que todo tálamo e hipotálamo, y de aquí se va a la corteza cerebral. Usted sabe que llega principalmente a la subcorteza, por eso las lesiones de la vía piramidal a nivel subcortical producen trastornos de conciencia, porque llega principalmente a la región subcortical. Ahí es donde se encuentra predominante. Entonces, ese es el trayecto. Ahora, unamos, ¿no? Sustancia reticular es lo que se encarga de la conciencia. La sustancia reticular que se encuentra aquí, del diencéfalo al tronco encefálico, la que está aquí, es la que me permite relacionar conmigo mismo. ¿Por qué, doctor? Porque dijimos que estar vivo, pues ya sabe usted que en el bulbo está centro cardiorrespiratorio que me sigue teniendo vivo. Acuérdese que dijimos funciones de control de corazón, pulmones, eso usted sabe que está ahí en el tronco encefálico, ¿no? Y la sustancia reticular que se encuentra aquí en la corteza cerebral, es la que me permite relacionarme con el medio que me rodea. Porque ¿cómo yo me relaciono con el medio que me rodea? Viéndolo. El centro de la visión está en la corteza. ¿Cómo me relaciono con mi exterior? Tocándolo, el área motora está en la corteza, sintiéndolo, el área sensitiva está en la corteza, hablando, el área auditiva, el área verbal está en la corteza, escuchando, el área auditiva está en la corteza, sintiendo el sabor de algo que me estoy comiendo, el área gustativa está en la corteza, tocando texturas, el área sensitiva secundaria se encuentra en la corteza. Entonces, la corteza cerebral, la sustancia reticular de la corteza, es la que me permite a mí relacionarme con el medio que me rodea. Y la que está en el tronco encefálico y diencéfalo es la que me permite a mí relacionarme conmigo mismo siguiendo, estando vivo. ¿Ya? Entonces, ahora, si yo llegara, eso es lo normal, ¿no? Eso es lo normal. Si yo llegara a lesionar la sustancia reticular que se encuentra aquí en la corteza encefálica, vamos borrando todo eso para quitar un poquito tantas rayas. Entonces vamos borrando lo que está aquí. Ya sabemos nosotros la parte conceptual. Si yo llegara a lesionar la sustancia reticular que se encuentra en la corteza encefálica, entonces el paciente ya no va a tener una relación con el medio que le rodea. Entonces, todo si se lesiona aquí, ya sea, no sé, se acumula tiene una insuficiencia hepática y se acumula tóxicos hepáticos, insuficiencia renal, tiene un tumor en la corteza cerebral, tiene una hemorragia en el cerebro, no sé, que comprometa la sustancia reticular, una lesión subcortical que ya habíamos conversado y todo. Entonces, ¿qué va a suceder? El paciente sí tiene reconocimiento consigo mismo, o sea, sigue vivo el paciente, tiene todavía controles de vida, pero la relación con el medio que lo rodea va a estar comprometido. Entonces, el paciente sí va a estar vivo, el paciente va a estar vivo, va a estar conectado, va a tener los ojos abiertos, los párpados abiertos, pero no va a conectarse con el medio que le rodea. O sea, puede tener los párpados abiertos, pero no habla, no escucha, no siente, no toca, no nada. Solamente tiene el estímulo de despertar, porque eso está en la sustancia reticular del tronco encefálico, pero no se relaciona con el medio que lo rodea. No habla, no conversa, no dialoga, no nada. De ahí existen los antiguos conceptos de estado vegetativo, que ahora se llama estado de vida sin respuesta. Hay estados de mínima conciencia y otro tipo de situaciones, ¿no? Que en su momento ustedes ya lo van a conocer. Pero lo que quiero que entiendan ahora es que si se lesiona la sustancia reticular que se encuentra aquí en la corteza encefálica, el paciente
Despierta y duerme porque eso está aquí en la sustancia reticular del tronco, pero no se relaciona con el medio que lo rodea. No habla, no conversa, no dialoga, no toca, no nada. ¿Ya? Pero ¿qué pasa entonces ahora si el daño se encuentra en la sustancia reticular del diencéfalo y el tronco? Si está en la sustancia reticular del diencéfalo y el tronco, pues bueno, si la lesión es en el bulbo, el paciente fallece. Pero si aún no llega a controlar el centro cardiorrespiratorio, sino que está en otras zonas, incluso en el bulbo, pero que no toca el centro cardiorrespiratorio, el paciente pierde la relación consigo mismo. Entonces el paciente pasa a un estado en donde está con los párpados cerrados siempre, como que estuviera durmiendo, pero de forma patológica. Y a eso es a lo que se conoce como coma. Entonces, el coma se produce por un daño de la sustancia reticular que está en el diencéfalo y en el tronco encefálico. Porque si la lesión está en la sustancia reticular de los hemisferios cerebrales, no hablamos de coma porque el paciente está con los párpados abiertos. O sea, coma es igual a párpados cerrados 100% sí. ¿Y cuándo se va a producir coma? Cuando tengo una lesión de la sustancia reticular del diencéfalo y del tronco encefálico. Entonces, como el tronco encefálico se divide en tres porciones, más el diencéfalo, yo tengo cuatro tipos de coma neuroanatómicamente hablando. Tengo coma por lesión del diencéfalo, coma por lesión del mesencéfalo, coma por lesión del puente y coma por lesión del bulbo. ¿Ya? A veces las lesiones son directas, por ejemplo, llego directo a una lesión del puente, entonces el puente se daña, todavía sigue el mesencéfalo, el diencéfalo y el bulbo vivos. Se da una lesión de mesencéfalo, el mesencéfalo se daña, sigue diencéfalo, puente y bulbo vivos. O a veces me hacen algo que se llama deterioro rostro-caudal. Usted ya sabe la terminología anatómica, que quiere decir que se va dañando de a poquito todo. O sea, primero el diencéfalo, luego el diencéfalo y el mesencéfalo, luego el diencéfalo, el mesencéfalo y el puente, luego el diencéfalo, mesencéfalo, puente y el bulbo. Entonces se terminan dañando todos y obviamente ahí es mucho más grave. ¿Ya? Entonces vamos a ver ahora cómo yo diferencio por medio de la neuroanatomía qué tipo de coma tiene mi paciente. Si está en coma diencefálico, mesencefálico, pontino vulvar. Doctor, ¿y si tiene los párpados abiertos? Ya le dije que eso no es coma. Ya tiene los párpados abiertos, la lesión está en la corteza cerebral. A veces el paciente incluso está con un poquito de tendencia al sueño, se llama somnolencia. A veces el paciente abre los párpados pero no le dice nada, se llama estupor. O sea, terminologías que ya en su momento las van a conocer. Ahora, ¿cómo yo puedo diferenciar y saber dónde está la lesión? Si la lesión está en diencéfalo, mesencéfalo, puente o bulbo, por neuroanatomía. Es la única forma. La neuroanatomía me dice dónde está la lesión. A ver. Ya. Entonces, veamos, ¿qué pasa? Primero, podemos ver las pupilas. Acuérdense usted ya vimos, ¿no? Reflejo fotomotor, vimos que hay un influjo simpático, el de la cadena simpática. Entonces, nos damos cuenta cómo las pupilas tienen mucho que ver en el tronco encefálico y por ende me van a ayudar. Cuando yo tengo una pupila y el nivel es encefálico, acuérdense usted que ya habíamos conversado cuando vimos síndrome vulvar, que como el sistema nervioso simpático no tiene relación en los nervios craneales, solo el parasimpático, el sistema nervioso simpático tiene que irse del tronco directamente al hipotálamo. Y como el hipotálamo forma parte del diencéfalo, si hay una lesión diencefálica, entonces va a haber un daño de la fibra parasimpática y predomina el tercero que, perdón, si hay una lesión del diencéfalo, va a haber un daño de la fibra simpática y predomina el tercero que es parasimpático. Entonces las pupilas van a estar un poquito pequeñas pero reactivas. O sea, las pupilas van a estar un poco más chiquitas pero reactivas. O cuando no tienen un ojo muy entrenado, pues el paciente piensa, las pupilas las ve iguales. Ya, o las ven iguales o un poquito pequeñas pero reactivas. La cosa es que la pupila está reactiva a la luz, como debería estar una persona normal, ¿no? Ahora, no es algo que se defina por literatura, pero como para poder entender un poco por números, cuando yo tengo una lesión encefálica, el pronóstico es bueno. O sea, el paciente tiene posibilidades, quizás no de ser el mismo de antes, no, pero en relación a fallecer, existe una posibilidad de que no fallezca el paciente a corto plazo. Cuando yo hablo del mesencéfalo, yo ya digo que el 25% de pacientes van a fallecer, mueren. Cuando yo hablo de una lesión de puente, yo digo que el 50% de los pacientes con lesión de puente fallecen.
Y cuando yo hablo de una lesión de bulbo, el 100% va a morir. Porque si el bulbo está dañado, pronto se va a dañar el centro cardiorrespiratorio, que usted sabe que está ahí, y pues el paciente, todos van a fallecer, ¿ya? Todos van a fallecer. Entonces, esto no es algo así muy, muy científico, pero como para que usted más o menos lo entienda, porque es lo que la experiencia mía de mis maestros y de los maestros de mis maestros les ha dado en relación a todos los pacientes que hemos visto, digo mío, mis maestros, los maestros de mis maestros y desde cuando vaya esa línea, ¿no? Pero lo que sí que es cierto que bulbo es igual a se murió. Entonces, cuando la lesión está en diencéfalo, las pupilas están pequeñas y reactivas. O sea, casi, casi como un paciente normal. Cuando ya llegamos a mesencéfalo, acuérdese usted que ahí hay algo importantísimo, porque en el mesencéfalo yo tengo la salida del tercer nervio craneal, tanto de un lado como del otro lado. Y el tercer nervio craneal es el nervio por excelencia que tiene que ver con las pupilas. Entonces, sí o sí va a haber una alteración de las pupilas con lesiones del tercero. Ahora, cuando se daña el mesencéfalo, la sustancia reticular que tiene que ver con el mesencéfalo, yo puedo tener dos posibilidades. Puede ser que se dañe la mitad del mesencéfalo por determinada, a veces sucede, por ejemplo, por hemorragias o tumores que están de un lado del cerebro que luego comprimen la mitad del mesencéfalo. Eso pasa mucho en los traumas, por ejemplo, que es algo muy frecuente en neuro, que se dañe solamente la mitad del mesencéfalo. Entonces, si se daña la mitad del mesencéfalo, entonces mire usted cómo se daña la mitad, el paciente solamente daña un tercero. Entonces, el tercero del mismo lado de la lesión va a estar midriática, va a estar grande. Y la del lado contrario, en cambio, va a estar chiquita. Esto se sabe que ya lo conversamos, se llama anisocoria. Entonces, yo puedo tener anisocoria, que una pupila esté grande y la otra chiquita. Generalmente la grande está del mismo lado de la lesión, ¿no? En su momento ya futuro van a ver que existe posibilidades de que la grande esté del lado contrario, pero bueno, bla, bla, bla. La cosa es que una pupila está grande, está chiquita, anisocoria. Es una posibilidad que, por ejemplo, está aquí, mire, ¿ya? Anisocoria. Cuando se lesiona solo la mitad del mesencéfalo. Si se lesiona todo el mesencéfalo, o sea, ambos lados del mesencéfalo, pues entonces ambas pupilas van a estar midriáticas. Entonces las pupilas van a estar midriáticas. La literatura dice hiporreactivas, o sea, van a estar midriáticas bilaterales grandes, grandes bilaterales, pero tienen algo de reactividad, ¿no? Tienen algo de reactividad porque igual el paciente está vivo, pues y acuérdense que igual el pronóstico no es tan malo y hay algo de fibra, pero están midriáticas bilaterales hiporreactivas, con una reactividad pequeña. Cuando la lesión baja al puente, vamos a borrar todo esto que hemos hecho. Cuando la lesión ahora baja al puente, acuérdese usted que lo hemos conversado mucho desde hoy, que de aquí del hipotálamo, que está, mire, este es el mesencéfalo, aquí estaría el hipotálamo, el diencéfalo, del diencéfalo bajan, existen unas fibras ahí de conexiones simpáticas, ¿no? Que van desde la cadena simpática, es de T1 a L2, acuérdense usted que es el nivel del simpático, que como no tiene influjo a nivel de los nervios craneales, pues él tiene que subir hacia el hipotálamo es el que lo tiene que regular. Entonces, cuando la lesión es en el puente, aquí ya es difícil que sea unilateral. Cuando la lesión es en el puente, se daña el puente de ambos lados y se rompe esa regulación que hace la cadena simpática. Se daña y va a predominar solamente el parasimpático, que es del mesencéfalo. Entonces, como se dañan todas las fibras simpáticas, que es lo que provocaban la midriasis, y predomina de forma intensa el tercer nervio craneal que está en el mesencéfalo, porque ya no hay quien se vaya en contra de él, entonces el tercero hace una miosis intensa y se llama miosis puntiforme, ya, o en cabeza de alfiler. Entonces hacen unas pupilas puntiformes, por eso algunos dicen la P de puntiforme es P de pontina, P de puente. Entonces las pupilas cuando estamos en una lesión de protuberancia se ponen puntiformes. Y cuando estamos en una lesión de bulbo, pues evidentemente, como ya decimos, el paciente está a punto de fallecer, está casi fallecido. Entonces, generalmente también tenemos unas pupilas grandes, midriáticas, reactivas, unas pupilas midriáticas bilaterales, pero en este caso son reactivas, porque ya prácticamente el paciente está a punto de fallecer, ¿no? En el encéfalo, entonces son intermedias, pero sí reaccionan a la luz
En el mesencéfalo pueden ser anisocoria, una grande con una chiquita, o midriática bilateral, pero que sí reacciona a la luz. En la pontina tengo unos puntitos nomás, puntiforme, y en la vulvar tengo midriasis bilateral, pero A reactiva porque el paciente ya está fallecido. ¿Ya? Eso con respecto a las pupilas para diferenciar los niveles. Algo que también me ayuda son los reflejos. ¿Se acuerdan que conversamos hasta la saciedad de reflejos mesencefálicos, reflejos pontinos, reflejos vulvares? Hemos conversado súper bien eso, así que quiere decir que usted ya está muy claro con los reflejos que hace cada nivel y por ende entendamos y entendemos que si yo tengo una lesión en un nivel, es porque ya no va a tener esos reflejos. Y si esos reflejos están presentes, quiere decir que ese nivel está bien. O sea, si se daña el nivel, se pierden los reflejos de ese nivel, mesencéfalo puente bulbo. Y si están presentes esos reflejos, es porque ese nivel no está dañado. Entonces, en diencéfalo no hay ningún reflejo. Entonces, cuando el paciente tiene un coma diencefálico, todos los reflejos que vamos a conversar están presentes, están bien, están perfectos. Ahora, hablemos de los reflejos que se pierden en el mesencéfalo, en el puente o en el bulbo. Ya sabe usted, a veces se pueden lesionar por separado y los otros seguir vivos, o irse dañando uno con uno, que evidentemente eso es lo más grave. Entonces, ¿cuáles son los reflejos de mesencéfalo? Acuérdese usted el reflejo fotomotor, ya usted lo sabe, que yo le pongo luz y la pupila se hace chiquita. Ya sabe que la vía aferente, el que ve, es el 2. La vía eferente, el que responde es el 3. ¿Y dónde se integran? Pues en el mesencéfalo. Entonces, si yo tengo reflejo fotomotor, el mesencéfalo está bien. Y si tengo el reflejo fotomotor abolido, pues comencemos a pensar que el mesencéfalo se nos está dañando. ¿Qué otro reflejo tenemos? Acuérdese usted que el mesencéfalo es el centro de la mirada vertical. Entonces, si yo hago movimientos verticales, busco hacer movimientos verticales, si los hace el paciente es porque su mesencéfalo está bien. Y si no los hace el paciente es porque su mesencéfalo está mal, está dañado. Porque, repito, el mesencéfalo es el centro de la mirada vertical. Entonces, ¿cómo yo puedo provocar reflejos en movimientos verticales? Si el paciente no le puedo decir, no, en clase vimos, yo le decía a alguien de ustedes, mira hacia arriba, mira hacia abajo, perfecto. Pero el paciente no le va a hacer caso si te hace eso. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Crearle reflejos, evocarle reflejos. ¿Cómo lo puede hacer? Por medio de dos maniobras. Uno que se llama el reflejo oculocefálico y otro se llama el reflejo oculovestibular. ¿Ya? El reflejo oculocefálico, ojos y cabeza. ¿En qué consiste? En que yo muevo la cabeza. Mire, en este caso están haciendo reflejos horizontales. No, mire, mueve la cabeza hacia la derecha y en este caso mueve la cabeza hacia la izquierda del paciente. No sé, del lado que usted lo quiera ver. Pero también puedo hacer movimientos verticales, como está aquí. Mire, muevo la cabeza hacia arriba y muevo la cabeza hacia abajo. ¿Qué va a producir eso? Va a ser, si el paciente tiene, hablando de verticales, no enfocándome por ahora solamente en estos de aquí que son los verticales, si el paciente tiene un mesencéfalo bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando yo dirija la cabeza hacia arriba, el paciente va a mirar hacia abajo. Cuando yo dirija la cabeza hacia abajo, o sea, como que el mentón lo pongo en el esternón, cuando miro hacia abajo, el paciente tiene que mirar hacia arriba. O sea, cuando yo dirijo la cabeza hacia arriba, o sea, la cabeza la elevo elevo el mentón, como que el cuello lo extiendo, dirijo hacia arriba, los ojos tienen que dirigirse hacia abajo. Si dirijo la cabeza hacia abajo, los ojos tienen que dirigirse hacia arriba. Y eso es lo que busco yo, movimientos verticales. Eso se llama reflejo oculocefálico vertical. A veces los pacientes tienen problemas del cuello, fracturas, etcétera. Es decir, si tuvo un accidente, tiene una fractura del cuello, no le puedo moverlo, no le puedo mover el cuello. Entonces, ¿cómo puedo hacer movimientos verticales si el paciente no puede mover el cuello porque tiene una fractura? Por ejemplo, yo puedo hacer, acuérdese usted que el que permite los movimientos verticales es el área 8 que luego se conecta por estas fibras del fascículo longitudinal medial. Y acuérdense que esas fibras también son nutridas por el octavo nervio craneal, por la vía vestibular. O sea, si yo estimulo el oído, puedo provocar reflejos óculo-céfalo-giros verticales, incluso los horizontales. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Estimular el oído. ¿De qué lado? Si yo quiero hacer movimientos verticales, acuérdese usted que se estimulan ambas áreas 8. Entonces, si quiero estimular ambas áreas 8,
tengo que estimular ambos oídos. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Poner agua helada. Mire, obviamente hay que verificar que no esté roto el tímpano, etcétera. Usted con una jeringuilla le coloca agua helada en ambos ojos, ¿no? Aquí no estoy yo creando, ¿no? Le coloca agua helada en ambos ojos. Entonces, cuando usted le coloca agua helada perdón, en ambos ojos, en ambos oídos, ¿no? El conducto auditivo externo, ingresa en el conducto auditivo externo y le coloca agua helada. Entonces, cuando usted le coloca agua helada a ambos lados, como el paciente está estimulando ambos lados, manda la señal a ambas áreas 8 y los ojos comienzan a hacer movimientos verticales. Si hacen movimientos verticales es porque el mesencéfalo está bien. Y si no los hace, olvídese que el mesencéfalo se dañó. Entonces tengo el reflejo óculo-céfalo-giro y el reflejo óculo-vestibular. El óculo-céfalo-giro es óculo-cefálico, mover la cabeza. Y el óculo-vestibular es estimular el conducto auditivo, que para ser verticales tienen que ser de los dos lados. ¿Ya? Entonces entenderá usted cuál es la vía aferente de ambos reflejos, tanto el óculo cefalogiro vertical como el óculo vestibular. La vía aferente, la que siente, es el octavo nervio craneal. Cuando yo muevo la cabeza, movilizo el oído y eso es lo que me estimula también. ¿Y cuál es la vía eferente? ¿Quién es el que responde? Los nervios que mueven el ojo, que son el 3, el 4 y el 6. ¿Quién es el centro integrador? El mesencéfalo para el vertical. ¿Ya? Entonces, si están presentes estos reflejos, el mesencéfalo está bien. Y si no están presentes, yo digo es un coma mesencefálico. Cuando es diencéfalo, todos los reflejos que vamos a ver están bien. Y luego comienzan a dañarse. Si está abolido el fotomotor, oculocefalogiro y oculovestibular vertical, pues estamos en un coma mesencefálico, porque se dañó el mesencéfalo. Ojo, que cuando digo coma mesencefálico, me refiero a que está dañado, el mesencéfalo, en este caso. Si digo coma diencefálico, el diencéfalo está dañado, no el mesencéfalo. Bajemos a Puente. En Puente, ¿qué reflejos yo tengo? Tengo el reflejo corneal, tengo el reflejo óculo-céfalo-giro, pero y ahora el horizontal, en esencia por el vertical, porque acuérdense que el puente es el centro de la mirada horizontal. Ahí está la formación reticular para mediana pontina, que era la que formaba la conexión del 6 con el 3 para mirar a los lados. Y también el óculo vestibular horizontal, o sea, igualito que el anterior, pero en horizontal. El reflejo corneal, usted ya lo sabe, ya lo conversamos. Tocar la córnea, que es la vía aferente, es el 5, es el que siente, es el trigémino. El que responde parpadeando, que es la vía eferente, es el 7 y se integra en el puente. Los óculos cefalógiros horizontal y vertical, la vía aferente y eferente es exactamente la misma. La única diferencia es el estímulo. Entonces, cuando yo busco los horizontales, si quiero hacer óculos cefalogiros horizontales, pues lo que le había comentado, ¿no? Los óculos cefalogiros horizontales es moviendo la cabeza a los lados. Si yo muevo la cabeza hacia acá, hacia la derecha del paciente, los ojos, mire usted, se van hacia la izquierda, se ve como en el gráfico. En cambio, si yo dirijo los ojos hacia acá, hacia la izquierda del paciente, los ojos se van a ir hacia el lado derecho. Si usted se da cuenta, se parecen como esas muñequitas, las damas quizás que están escuchando, que van a escuchar el audio, eh, que hayan tenido, bueno, todos hemos visto esas muñequitas que cuando usted les movía la cabeza, los ojitos se movían. Tiene una característica muy similar. Por eso esto le llaman los ojos de muñeca. Si usted va a escuchar, tiene ojos de muñeca. ¿Qué tiene ojos de muñeca? Que cuando mueve la cabeza, el ojito se va para el otro lado. ¿Ya? Eso quiere decir. O hago el óculo vestibular. Como acuérdese usted, para movimientos horizontales yo tengo que estimular solamente el área 8 de un lado. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo pongo agua helada solo de un lado. Pero eso sí, yo pongo agua helada de este lado para estimular el mismo lado. Aquí no es como el área 8 que es cruzado, ¿no? Si yo echo el agua helada del lado derecho, el ojito me va a hacer movimientos, solo el de este lado me hace unos movimientos como que huye del agua, como que se va para el lado contrario. Y si yo echo el agua helada de este lado, en cambio, el ojito como que llega para acá y se va para allá, ¿ya? Entonces tengo que hacerlo de forma bilateral. Los ojitos como que se van y vuelven. Si yo echo el agua del lado derecho, como que se acercan al agua y luego se van. Por eso dicen que los ojos huyen del agua helada. Sí, y luego lo hago del lado izquierdo, ¿no? Como que se acercan al agua helada y luego huyen. O sea, hacen movimientos horizontales. Ahí no tengo que mover la cabeza. Entonces, si yo tengo estos reflejos de aquí,
quiere decir que el puente no está dañado, el coma es mesencefálico. Y si yo ya no tengo estos reflejos de aquí, quiere decir que el coma es pontino porque ya está dañado el puente. Y por último, veamos los reflejos de bulbo, los que se perderían en el coma vulvar. Acuérdense que si no tengo esos reflejos, el coma es del lugar donde no están los reflejos. ¿Ya? Reflejo emético y reflejo tusígeno. Ya sabemos cómo estimularlo, ¿no? El emético, por ejemplo, los pacientes en coma, yo lo que hago como están intubados, les movilizo el tubo para provocarles el vómito. Y el tusígeno, pues llamamos generalmente al terapista respiratorio y le paso una sondita por la vía respiratoria para que el paciente tose. Ya usted sabe que la vía aferente es el 9. Usted ya sabe toda la vía, el núcleo y todo. La vía eferente, el que responde es el 10, siempre los ñañitos juntos. Y el centro integrador es el bulbo. Ya sabe que el sensitivo es el núcleo del fascículo solitario porción inferior, que luego el núcleo ambiguo, bla, bla, bla. Eso usted ya lo conoce, ya lo sabe. No lo vamos a repetir. También tenemos otros que conocimos, ¿no? Óculo cardíaco, el reflejo carotídeo. Ahora, ¿qué sucede aquí? Estos reflejos generalmente no los hacemos. Doctor, pero usted me dijo que son de bulbo. Sí, pero recuerde que este paciente en coma vulvar está casi fallecido, está muy grave. Su corazón está latiendo súper lento, su presión está súper baja porque está a punto de fallecer. Entonces, imagínese usted un paciente con niveles de presión muy bajos, con frecuencia cardíaca muy baja. Si le hacemos óculo cardíaco y carotidio, nos puede bajar más aún la frecuencia cardíaca si es que aún el bulbo está funcionando y puede terminar ya ahora sí muriéndose el paciente. Entonces, generalmente no los hacemos, salvo que nos quede una duda, ¿no? Salvo que el paciente no tiene médico, no tiene oxígeno, pero la verdad que el paciente no está tan grave, como que todavía podemos pelear, aunque la batalla esté casi perdida. Hagámosle óculo cardíaco carotidio a ver si, sí se me hizo bradicardia del paciente, quiere decir que todavía el bulbo está funcionando, ¿ya? Entonces, esos son los reflejos que se pierden en cada nivel. Entonces, mire cómo hay cositas que nosotros vamos viendo que ya le hemos conversado en su momento. Otra cosa que nosotros vemos es la postura motora. ¿Ya? Recordemos que hay dos grandes fascículos que tienen que ver con la postura motora. Uno que es flexor y otro que es extensor. Entonces recordemos que el flexor nace del núcleo rojo, es el fascículo rubroespinal. El extensor nace del núcleo vestibular, es el fascículo vestíbulo espinal. Entonces, recordemos que el rubro espinal pues nace, es cruzado, ¿no? Aquí no nos interesa mucho que sea cruzado, pero bueno, es cruzado. Y el vestíbulo espinal pues no es cruzado. Ahora, lo que vea usted, el núcleo rojo se encuentra más o menos en la parte media del mesencéfalo. Y este fascículo vestíbulo espinal nace más o menos en la parte media del puente. Hay núcleos vestibulares en el bulbo y en el puente. ¿Ya? El del puente es el que forma el vestíbulo espinal. El núcleo rojo tiene un influjo desde la corteza. Acuérdense que ya hemos visto aferencias del núcleo rojo hasta ahora el fascículo cerebelo dentorrúbrico, que llegaba a la porción parvocelular. Pero también tenemos otra aferencia, que son las córtico-rúbricas, que también llega a la porción parvocelular. Acuérdense que el único fascículo que sale de magno es este rubro espinal. Entonces veamos qué sucede. El control flexor del núcleo rojo, el control flexor del núcleo rojo está regulado por la corteza. Entonces, si se daña, mire, lo verde es el diencéfalo. Si yo tengo un coma diencefálico, se pierde, se daña esta relación entre la corteza y el núcleo rojo. Entonces, ¿qué va a pasar en el coma diencefálico cuando se pierde la relación entre la corteza y el núcleo rojo? Va a pasar que el núcleo rojo se libera, el núcleo rojo comienza a actuar loquito, como cuando se daña la primera motoneurona y predominaba la segunda. Entonces el núcleo rojo se libera y cuando se libera provoca esto, mire, que hace una flexión de los brazos. Las piernas no se comprometen porque acuérdese usted que el fascículo rubroespinal solo llegaba hasta niveles cervicales. Eso antes le llamaban decorticación, ahora actualmente se llama flexión anormal. Decorticación es un término antiguo que no tiene nada que ver con la realidad. Entonces, cuando yo tengo una lesión de diencéfalo, el paciente hace una postura que se llama postura de flexión anormal, que es esta de aquí. Cuando yo le estimulo, si yo lo peñizco, le estimulo algo de dolor, el paciente lo que va a hacer es flexionar los brazos. Se llama flexión anormal. ¿Qué pasa cuando la lesión está en mesencéfalo? Mire usted que aquí tenemos que analizar bien, porque el núcleo rojo está en la mitad del mesencéfalo. O sea, no está en todo el mesencéfalo,
ni solo arriba ni solo abajo, está en la mitad, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tenemos una lesión en el mesencéfalo, mire, si la lesión está en la parte alta del mesencéfalo, o sea, antes de llegar al núcleo rojo, vamos a ponerlo con otro color para que usted me pueda entender. Mire, si la lesión está aquí, en la parte alta del mesencéfalo, ya, mire, esto es diencéfalo. Entonces, diencéfalo, tenemos flexión anormal. Aquí tenemos mesencéfalo, pero vamos a poner aquí mesencéfalo alto. Si la lesión está en la parte alta del mesencéfalo, antes de llegar al núcleo rojo, da la misma, ¿no? La fibra es la misma fibra que estaba bajando por el diencéfalo. Entonces, en la porción de mesencéfalo alto, también yo voy a tener flexión anormal. Cuando la lesión es de mesencéfalo alto, también voy a tener flexión anormal. Pero, ¿qué pasa? Cuando la lesión es de la parte baja del mesencéfalo, cuando la lesión es la parte baja del mesencéfalo, sigo en mesencéfalo, mire, sigo en mesencéfalo, pero si ya me compromete el núcleo rojo y el fascículo, ya el núcleo rojo se dañó. Entonces ya no puede haber flexión anormal porque ya el núcleo rojo, que es el que forma el fascículo rubroespinal, ya desaparece. O sea, se dañó el núcleo rojo, por ende, este, aunque indirectamente ya se dañó, indirectamente ya no funciona. Entonces, como este ya no funciona, ¿quién va a predominar? El vestíbulo espinal, porque es el único que sigue funcionando. Entonces, como ahora predomina el vestíbulo espinal, en la parte mesencefálica baja, en la mitad inferior del mesencéfalo, en cambio, como predomina el vestíbulo espinal y el vestíbulo espinal es extensor, el paciente hace esta postura de extensión de brazos y extensión de piernas. Acuérdese usted que igual en el puente también está el ponto retículo espinal que también es extensor. Entonces, en mesencéfalo bajo, yo voy a tener esta postura de extensión que antes le llamaban descerebración en la época de mi abuela, pero ahora, Dios gracias, se llama extensión anormal. Entonces, cuando tengo una lesión mesencefálica baja, el paciente va a tener una extensión anormal. Hablemos ahora del puente. Igual, mire, cuando yo tengo una lesión del puente alto hasta, desde la parte alta del puente hasta el núcleo vestibular, entonces le podríamos llamar a sí mismo puente alto, antes de llegar al núcleo vestibular, yo voy a tener también extensión anormal. Entonces, extensión anormal es de mesencéfalo bajo y de puente alto. Porque lo mismo, no sigo dañando la fibra rubroespinal. Pero, ¿qué pasa cuando ya tengo una lesión de puente bajo? Cuando yo tengo una lesión de puente bajo, ya daño también al núcleo vestibular, que era el único que me tenía la extensión anormal. Entonces, ya daño al núcleo vestibular en la lesión de puente bajo. Entonces, ya no hay ninguno. Ya se murieron todos. Tanto el extensor como el flexor ya se quedaron dañados. Entonces, cuando tengo una lesión de puente bajo, el paciente ya no tiene ni flexión ni extensión. Ya no tiene tono muscular. Está totalmente flácido. Nosotros le llamamos atonía. No tiene, está en atonía. ¿Y qué pasa con las lesiones de bulbo? Pues peor todavía, ¿no? En las lesiones de bulbo ya no hay ninguna fibra, ya no hay nada que salvar, no hay nada que regular, no hay nada. En las lesiones de bulbo ya todo lo de arriba está dañado. O si la lesión es vulvar directa, pues me daña las dos fibras de una. Si es que los anteriores no están dañados todavía, me daña las dos fibras de forma directa. Entonces, con más razón, el paciente no tiene tono, está en atonía. O sea, la lesión de diencéfalo y mesencéfalo alto, flexión anormal. Mesencéfalo bajo y puente alto, extensión anormal. Y puente bajo y bulbo, pues no tiene ningún tipo de tono, está en atonía, ya sabe usted por qué. Si se pierde la relación de la corteza con el núcleo rojo, flexión anormal. Cuando ya daño el núcleo rojo, pues extensión anormal. Y cuando daño la vía vestibular, como también daño la del núcleo rojo, pues no hay ningún tipo de tono muscular. Así yo puedo diferenciar por tono. Entonces, mire que yo analizo, ¿ya? Yo analizo por cada uno.
¿Ya? Ya cuando vea algo un poquito más sutil, vea neurología con el docente que le toque, pues ahí ya vamos a ver que también hay mix, ¿no? Puede salir un poquito de puente, un poquito de mesencéfalo y ser mesencéfalo continuo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí se complica un poquito la historia, pero por ahora lo que me interesa a usted es que sepa cómo diferenciar las lesiones de diencéfalo, mesencéfalo, puente o bulbo en un paciente con muerte encefálica. Perdón, un paciente en coma, ¿ya? Voy a igual a compartirle algo más para ya terminar. Lo que, diapositiva. Ya, esto de aquí es como la clase es hasta lo que ya vimos, ¿no? Esto de aquí como por ejemplo para que usted entienda. Entonces, mire, si yo tengo un paciente en coma, ¿no? Mira, tengo un paciente en coma, un paciente que ya perdió todos estos reflejos. Cuando ya se pierden todos estos reflejos, el paciente no tiene fotomotor, oculosafeno vertical, horizontal, corneal, horizontal, horizontal, emético, tusígeno, cardíaco, horizontal, no tiene nada de estos reflejos. Todos estos reflejos, vamos desde el comienzo, ¿no? El paciente está en coma, el paciente tiene las pupilas midriáticas reactivas, el paciente ya no tiene nada de estos reflejos, ya nada. Todos estos reflejos los buscamos, ninguno está presente. No tiene óculo cefálico, no tiene óculo vestibular, está en atonía, no tiene ninguna postura, ningún tipo de tono. Entonces, en ese momento, es cuando yo digo que el paciente tiene criterios clínicos, se pone rarito esto, criterios clínicos de muerte encefálica, ME. Ojo que yo no le digo muerte cerebral, porque si usted se puede dar cuenta, yo no he hablado del cerebro. Yo dije que cuando estaba lesionado el cerebro, el paciente estaba todavía despierto, ojos abiertos. O sea, si el paciente, bueno, ojos abiertos solo que no habla, no conversa, no dialoga. Pero un paciente con párpados abiertos no va a decir que esté muerte encefálica. O sea, el cerebro no tiene nada que ver. Si usted se puede dar cuenta, el verdadero regulador de la vida es el tronco encefálico, es el que tiene el parámetro de vida. El cerebro lo que hace es relacionarnos con el medio exterior. Entonces, decir muerte cerebral no es correcto, porque el cerebro puede estar muerto mientras el tronco esté vivo, el paciente está gravísimo, a punto de morir, pero sigue vivo. ¿Ya? Entonces la terminología adecuada es muerte encefálica. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Nosotros vemos signos de tallo. Cuando yo tengo ausencia de todo lo que hemos conversado, yo digo que el paciente no tiene signos de tallo, no tiene signos de tronco encefálico. Mira usted la importancia del tronco encefálico. Usted va a escuchar esa terminología y ya va a saber a qué se refiere. Doctor, el paciente está sin signos de tallo. O sea, quiere decir que no tiene tono muscular, migracia bilateral reactiva, no tiene oculocefalogiro horizontal, vertical, corneal, emético, tusígeno, cardíaco, todos los reflejos que usted ya sabe, no los tiene. Eso ahí es cuando yo digo sin signos de tallo. Entonces, cuando yo tengo un paciente sin signos de tallo, es un paciente con sospecha de muerte encefálica. Ojo que le digo sospecha. Muerte encefálica en muerte encefálica no es como pedir un menú, no es como usted dice, quiero unas papitas, no. Decir muerte encefálica es una terminología seria, porque mire usted que ese paciente o es donante de órganos o va a ir al cementerio. Entonces, no le puede decir muerte encefálica así por así, sin hacer un análisis correcto y adecuado, porque si no, usted puede meterse en un serio problema, donde el paciente no esté en muerte encefálica. ¿Qué es lo que decimos nosotros al inicio? Si no tiene nada de esos reflejos, te dice, el paciente tiene criterio clínico de muerte encefálica o no tiene signos de tallo. Cuando yo digo no tiene signos de tallo, todo el mundo sabe que lo que yo quiero decir es que casi seguro está en muerte encefálica. Pero ¿por qué le digo casi seguro? Porque es un proceso. Entonces yo le explico más o menos el proceso para que usted lo sepa y en su momento pues ya lo vamos a conversar de una manera mucho más detallada en años superiores. Por ejemplo, primero, cuando yo ya tengo un paciente sin signos de tallo, o sea, sin ninguno de los signos, todo el pocotón de cosas que hemos conversado, que ya no tiene nada de eso, cuando el paciente no tiene nada de eso, lo primero que yo tengo que hacer es algo que se llaman prerequisitos, por ejemplo, ¿ya? Prerequisitos para ver si el paciente es candidato para evaluarlo ahora sí de verdad para confirmar si tiene o no tiene muerte encefálica. Entonces, ¿qué es un prerequisito? Mire usted, por ejemplo, tengo que tener una tomografía que me demuestre que el señor tiene una lesión cerebral inmensa, lesión encefálica inmensa, una hemorragia masiva, un tumor grande, todo ese tipo de cosas. Porque si la tomografía es normal, me queda la duda, ¿no? El paciente está en muerte encefálica, pero no tiene nada en la cabeza, la tomografía está perfecta. Entonces, primero tengo que tener eso. Segundo, tengo que ver que no tenga sedantes. Imagínese usted, quizás el paciente está sedado de tal forma que le puedo suprimir los signos de tallo. Eso puede pasar. Hay sedantes que le pueden suprimir los signos de tallo, pero yo le quito el sedante y el paciente despierta.
Entonces tengo que estar seguro de eso. La temperatura, la hipotermia le puede ausentar sus signos de tallo. Entonces tiene que el paciente tener la temperatura normal, exámenes de laboratorio normal. Entonces mire usted, decir muerte encefálica no es pedir un plato de arroz. Decir muerte encefálica es algo serio y por ende usted tiene que analizarlo. Luego que el paciente tiene los prerequisitos cumplidos, que no tiene sedación, que no está en hipotermia, que tiene una tomografía que me justifique que el paciente realmente sí tiene su encéfalo dañado, ahí yo paso a la parte de evaluación. Todo lo que hemos conversado, cómo están las pupilas, todititito los reflejos que hemos conversado en métrico, oxígeno, cardíaco, obviamente en orden, ¿no? El tono muscular. Vemos otros parámetros que en su momento los hemos de conversar, como otros tipos de reflejos, que ya luego en su futuro lo van a conocer. El dipping ocular, el bombing ocular, robing ocular. Buscamos patrones respiratorios, hay respiración Shane Stock, hiperventilación, patrones respiratorios que ya en semiología los van a conocer y luego los podríamos discutir en su momento cuando el ciclo lo amerite. Entonces vemos determinadas cosas. Lo más importante es lo que hemos conversado. Si está ausente, es decir, si no hay ningún signo de lo que hemos conversado, todos están ausentes, yo tengo que esperarme 6 horas y en 6 horas volverlo a evaluar y yo otra vez tienen que estar ausentes. Mire, usted es un proceso, no es hasta muerte encefálica, ¿sí o no? Entonces, mire, evaluó 6 horas. Si después de las 6 horas yo veo que sí, efectivamente, el paciente no tiene signos de tallo, le sumo otras cosas que es ponerle un fármaco por la vena para que la frecuencia cardíaca cambie y si no cambia es porque no hay fibra ya cerebral que cambie. Hay también un test que se llama test de apnea, por ejemplo, que es desconectarle del ventilador para ver si el paciente tiene respiración, porque acuérdese usted que el bulbo es el centro respiratorio, tiene que ver con la respiración. Si no respira, quiere decir que el paciente no tiene un bulbo funcional. O sea, se hacen otras cositas más. Si todo eso sale negativo, el paciente no respira cuando le desconectan, el paciente tiene sus dos evaluaciones con 6 horas de diferencia, donde todo salió negativo. Lo de la respiración generalmente ya no se los desconecta, se les hace un modo ahí en la ventilación para que él respire como que espontáneo, como lo que él quiera, ¿no? Y si no respira, pues evidentemente es que no tiene un centro respiratorio funcional. Pero bueno, si todo eso sale negativo, ahí yo recién digo que el paciente está con muerte encefálica y ahí es que uno averigua pues, si el paciente es donante, porque si es donante, pues para que sea donante. Si no es donante, pues se conversa con la familia, porque esos pacientes, pues poco a poco van a terminar ya con la vida total, ¿no? Entonces, igual, cuando yo tengo un paciente en muerte encefálica, lo que le dije el primer día de clases que nos conocimos, quiere decir que el encéfalo está muerto, que ya no hay encéfalo. Y la literatura es clara, un paciente con muerte encefálica es un paciente muerto, fallecido. Entonces ya no hay nada que hacer con él. O dona órganos o fallece y va al cementerio, que se suene feo y crudo, pero tengo que ser directo con ustedes para que me entiendan la realidad. Porque la función del cerebro es lo que regula la vida. Si usted no tiene cerebro, no importa que el corazón siga latiendo, no importa nada, el paciente está fallecido. Entonces ahí lo que sirve es o donar o, bueno, pues lamentablemente ir al cementerio. Y así es como son. En otros países, por ejemplo, exigen no solamente estas pruebas, para estar seguros que esté en muerte encefálica, exigen pruebas de imágenes, como por ejemplo el electroencefalograma, que no es muy creíble porque el electroencefalograma mide la actividad eléctrica del cerebro, ya sabemos que el tronco aquí es el que sirve, pero también se hacen otras pruebas como estudios vasculares, por ejemplo, una tomografía de vasos del cráneo, donde se ve que ya el encéfalo no tiene vascularización porque ya está muerto. Se hacen otros estudios potenciales evocados, que es para ver eléctricamente si el cerebro sigue, el encéfalo sigue funcionando. Y bueno, otras pruebas. En nuestro país eso no es ley. Si usted con estas dos pruebas de diferencia, 6 horas de diferencia, está seguro que el paciente no tiene ningún reflejo, ni corneal, ni oxígeno, ni emético, ni oculocardíaco, ni si le pongo fármacos, ni si le hago test de apnea, ni oculocefalogiros, nada. En las dos evaluaciones está seguro que no tiene nada, usted ya le puede diagnosticar como muerte encefálica. En otros países piden que aparte le hagamos estudios. Ahora, si por ejemplo el paciente que usted tiene, no sé, tuvo un accidente y la cara está destrozada, entonces evidentemente usted no le puede hacer oculocefalogiros, no le puede hacer corneal. Así la tomografía le grite que el paciente tiene un desastre en el cráneo, no le puede hacer la evaluación. En esos casos, ahí sí de ley tenemos que hacer imágenes. Por ejemplo, el estudio vascular, ¿qué le digo? Hacemos una tomografía de los vasos del cráneo y se ve clarito que el vaso sanguíneo llega hasta el cuello y no entra al cráneo. Quiere decir que ese encéfalo está muerto porque no tiene vascularización. O sea, ahí sí nos toca utilizar exámenes complementarios. Pero si nosotros estamos seguros con toda esta evaluación que hemos conversado de que no hay ningún signo de tallo, entonces yo puedo decir que el paciente está en muerte encefálica y se hace pues el proceso que toque.
Listo, jóvenes, esto es lo que quería conversar con ustedes el día de hoy. La clase queda grabada. Apenas se termine de grabar, pues yo se las voy a compartir. Saludos y que estén bien. Si tienen alguna duda, la pueden compartir por medio de su coordinador o si alguien está escuchando ahorita y tiene alguna duda, pues me avisa. Si no, damos por terminada la clase.